Hola, ¿qué tal? Mi nombre es David Israel Pineda Hernández, soy estudiante de la licenciatura en Derecho de la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato. Mi matrícula es 22000763. El nombre del módulo es Juicio de Amparo 1. El nombre de la asesora es Sofía Pérez Fuentes Sacramento. El reto 2 se titula La jurisprudencia. La fecha del presente trabajo es 1 de junio del año 2026. Por lo que hace al desarrollo del resto, este versará en lo siguiente, dando respuesta a las siguientes 5 preguntas. Pregunta número 1. Respecto al caso número 1, señala qué método de integración, reiteración, contradicción de criterios o precedentes obligatorios se utilizó para la creación de dicha jurisprudencia. Respuesta. Se utilizó el método por reiteración según la Ley de Amparo Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación en el año 2013 y antes de la reforma del 7 de junio de 2021. En el artículo 223 disponía que la jurisprudencia por reiteración de las salas de la Suprema Corte de Justicia establecía que cuando se sustentaba un mismo criterio en 5 sentencias, no interrumpidas por otra, en contrario, resuelta en diferentes sesiones por una mayoría de por lo menos 4 votos a favor. Por lo que hace a la pregunta número 2, el caso número 2 identifica cuáles son los razonamientos para que la jurisprudencia 1A diagonal J 93 diagonal 2013 10A fuera sustituida por la jurisprudencia 1A diagonal J 78 diagonal 2018 10A emitida por la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Respuesta. De acuerdo a la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107, el caso número 2 identifica cuáles son los razonamientos para que la jurisprudencia 1A diagonal J 93 diagonal 2013 10A fuera sustituida por la jurisprudencia 1A diagonal J 78 diagonal 2018 10A emitida por la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Respuesta. De acuerdo a la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial en el año 2013 y antes de la reforma de junio de 2021, establecía en su artículo 228 que la jurisprudencia se interrumpía y dejaba de tener carácter obligatorio de acuerdo cuando se pronunciaba sentencia en contrario. Asimismo, en el entonces artículo 230 expresaba que la jurisprudencia por contradicción o por reiteración establecida por el Pleno o por las salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como los plenos de circuito, podrían ser sustituidos. Por lo que refiere a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis 1A diagonal J 78 diagonal 2018 se pronunció dejando insubsistente la jurisprudencia 1A diagonal J 93 diagonal 2013 10A. Respecto a la pregunta número 3, a los casos 1, 2, 3, indica en qué época del Semanario Judicial de la Federación fueron publicadas las jurisprudencias. La respuesta es, por lo que hace al caso 1, la tesis de jurisprudencia con número 1A diagonal J 102 diagonal 2011 fue publicada en la novena época con registro digital 161080, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta en el tomo 34, vista en la página 489 de fecha septiembre de 2011. Ahora bien, por lo que hace al caso 2, la tesis de jurisprudencia con número 1A diagonal J 78 diagonal 2018 10A corresponde a la décima época con registro digital 2018-828 publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación en el libro 61 tomo 1, vista en página 239 de fecha diciembre de 2018. Finalmente, por lo que respecta al caso número 3, la tesis de jurisprudencia con número P diagonal J 145 diagonal 2000 corresponde a la novena época, publicada
en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, vista en el tomo 12, página 16, de fecha diciembre del año 2003. Continuando con la pregunta número 4, en el caso número 3, señala para qué autoridades es obligatoria la aplicación de dicha jurisprudencia. Y bueno, la siguiente respuesta está sustentada de acuerdo con la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto de la tesis número P, diagonal J 145, diagonal 2000, con número de registro digital 190663, fue resuelta a partir de la contradicción de tesis 5, diagonal 97, emitida por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia, por lo que, de conformidad al Diario Oficial de la Federación, publicada en el año 2013, la Ley de Amparo, y antes de la reforma del 7 de junio de 2021, establecía en el artículo 217 que la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, funcionando en pleno o en salas, es obligatoria para estas y para los plenos de circuito, los tribunales colegiados unitarios de circuito, los juzgados de distrito, los tribunales militares y judiciales del orden común de los estados y del Distrito Federal, tribunales administrativos y del trabajo, locales o federales. Finalmente, por lo que hace al punto número 5, en el caso número 1, identifica si se cumple con el requisito establecido en el artículo 223 de la Ley de Amparo respecto a los votos que deben emitirse para su aprobación. La respuesta es la siguiente. Respecto a la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación del año 2013 y antes de la reforma del 7 de junio de 2021, en el artículo 223 se ordenaba que la jurisprudencia por reiteración de las salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenaba que se sustentaba un mismo criterio en 5 sentencias resueltas en diferentes sesiones por una mayoría de 4 votos, y en el artículo 224 refería para el caso de la jurisprudencia de los tribunales colegiados de circuito debían ser por unanimidad. Para terminar con el presente reto, daremos paso a la conclusión. La jurisprudencia es, en términos simples, una interpretación profunda y razonada de la ley, en virtud de las lagunas legales que existen y que el legislador no previó en su redacción, ya que pretendió resolver un problema social. Sin embargo, puede transgredir derechos fundamentales. Su emisión está regulada en la Ley de Amparo, reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el año 2013 y antes de la reforma del 7 de junio de 2021. En el artículo 215 preveía que su emisión podía ser por reiteración de criterios, contradicción de tesis y sustitución de tesis. Posterior a las reformas del 7 de junio de 2021, en el mismo artículo ordena que puede ser por precedentes obligatorios, por reiteración y por contradicción de criterios que realizan los ministros de las salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los magistrados de los tribunales de circuito. La jurisprudencia propicia certeza y seguridad jurídica. Asimismo, su publicación es a través del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, existiendo 2 tipos de jurisprudencia, la histórica y la aplicable. La primera a partir de la primera época y hasta la cuarta época, y la aplicable es a partir de la quinta época hasta la 12ª época o actual, las cuales han estado enmarcadas por reformas y momentos históricos y políticos. Muchas gracias por su atención. Hemos terminado.